Y también argentino, aunque no nació en Argentina, pero sus papás, los dos, eran de nacionalidad argentina y andaban en Bélgica durante la Primera Guerra Mundial, y allá es donde nace Julio Cortázar, pero desde luego adquiere la nacionalidad argentina. Su papá trabajaba en asuntos económicos de la embajada, por eso andaba del otro lado del océano. Julio era un niño muy solitario, Julio Cortázar. Se pasaba el tiempo leyendo libros y tuvo gran influencia en su formación las lecturas sobre Edgar Allan Poe y Julio Verne y todas sus obras. Fue maestro de escuela, estudió en la Normal de Profesores Manuel Acosta porque sus papás regresan a Argentina siendo él un niño, y empieza a publicar en 1938 bajo el seudónimo de Julio Denis una obra llamada Presencia, pero sus libros, Bestiario, que es una novela, es la que da a conocer a Julio Cortázar, y la novela Rayuela, que son premiados estos dos libros, muy importante por su elevada estatura literaria a nivel mundial. En 1951 se marcha de su país para residir en París porque le habían dado una beca para trabajar en la Ciudad Luz como traductor independiente para la UNESCO. En los años 60 se interesa por causas sociales y políticas, especialmente en Latinoamérica, y apoya el régimen castrista y la revuelta sandinista a través de sus trabajos literarios. Rayuela es lo más importante que hizo, ¿no, Mario? Sí, claro, no es una novela que representa una revolución dentro de lo que es la literatura en español, aunque ya había habido ejemplos en ciertas escuelas literarias en otros lenguajes, ¿no? De la novela que puedes leer en cualquier punto. Si tú te insertas en la novela, puedes leer de la mitad para atrás lo que quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque son análisis de cuadros de motivos de la vida, de la fantasía, de la imaginación, todo va. Es un verdadero festín del ejercicio de la inteligencia y de la diversión y de la literatura por la literatura misma, ¿no? Esa es una de las cosas más atractivas. A mí me llamó la atención otro libro de Cortázar que fue el Fantomas contra los vampiros transnacionales. Publicó basado en ese personaje de cómic strip mexicano, ¿no? E ilustrado adecuadamente, ¿no? Por cierto, Cortázar tenía una extraña enfermedad. Sí. Muchos la quisiéramos, ¿no? Que lo hacía parecer joven. Tenía 80 años y parecía un joven de... No, se murió joven. Muere de 69 años. Y sí, de una enfermedad muy larga. Tenía leucemia, creo. Creo que esa es leucemia lo que tenía. ¿No? Leucemia linfática. Y se fue joven, a mí se me hace que se fue joven. Sí, tenía 69 años de edad cuando fallece en febrero de 1984 a causa de la leucemia. Liliana. Y él pertenece a todo lo que es esto del boom latinoamericano, en donde también están Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, que se empiezan a publicar toda la producción, tanto en novela, cuento, poesía, de los diferentes escritores. Y él rompe también con muchas de las normas para producir cuentos, historias, así como lo mencionó Mario, ¿no? De que pone otros esquemas de escritura, de producción, se mete lo del realismo mágico en muchas de las obras, también lo de esa crítica
ese compromiso, ¿no?, con el tiempo que están viviendo en cuanto a la situación política, pero es parte de este grupo de grandes escritores latinoamericanos. El Ave María seguramente fue una de las melodías favoritas de Agnes Gonzalo Haxiu, que es el verdadero nombre de una mujer que hizo mucho bien en muchos lugares del mundo, pero sobre todo en la India hizo un trabajo muy intenso. La Madre Teresa de Calcuta, monja católica albanesa, que nace un día como hoy, en 1910. Ella desde muy joven tuvo la vocación religiosa y después en verdad dedicó su vida a proporcionar un mejor espacio, sobre todo para los niños, para la gente pobre en la India, y era reconocida por su bondad, por su trabajo intenso. Una de las figuras religiosas más importantes del último siglo. Sí, usaba todos los recursos que recibía para combatir el control natal en la India. Por eso no tenía hospitales de primera línea. Los pobres que ella atendía pues eran recibidos y atendidos en camillas puestas en el suelo. O sea, ayudaba bien morir. No sostenía una organización de salud con los recursos que le hubiera permitido pagar el dinero que recibía. Todo lo empleaba en combatir el control natal y la práctica del aborto. La única mala suerte que tuvo en toda su vida fue que se murió cuando Lady Di. Exacto. Y eso la eclipsó. Ya de por sí le había siendo mal agüero esta muchacha, porque la princesa hacía algo y retumbaba en el mundo, y esta mujer no tenía tanto reflector como la princesa, y eso la acabó para colmo de males. Queda en segundo lugar toda su labor humanitaria, Sí. opacada por Lady Diana, que también había estado en campos minados, que se había acercado a enfermos con SIDA, y la labor que había hecho la Madre Teresa sigue existiendo, pero queda en segundo término. La mala suerte de morir en fecha similar a la de otro personaje de la realeza. No, pues Pero más bien, o sea, lo que se opaca fue ese momento en que fallece, porque finalmente ahí queda, digamos, cuando uno nace en el siglo XX, o todos nosotros que nacimos en el siglo XX, uno de los íconos con los que vas creciendo era, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. Siempre había una referencia de algún modo. Uh-huh. Era como hablar del Che. O sea, todo el mundo siendo chavito, te ponías una boina, pues como el Che, por aquella famosa foto, la que se universalizó. Yo creo que la única mala suerte fue exactamente como que todo lo que pudo haber sido un gran homenaje y en ese momento se opacó por la manera en cómo había fallecido Lady Di y las circunstancias y demás. Pero lo mismo, no sé si se acuerdan, desde luego las proporciones guardadas. Cuando muere Michael Jackson, ese mismo día muere Farrah Fawcett, que había sido uno de los íconos, símbolo sexual de los años 70. Quizá todo el mundo la recuerde más que nada en Los Ángeles de Charlie, la primera versión de aquella gran serie, finales de los 70s, principios de los 80s, y nadie se acordó de ella porque todo había girado alrededor de las circunstancias y del mito de Michael Jackson. Claro. Pero yo creo que la labor y la historia personal y todo lo que hace, la trayectoria de la Madre Teresa va a quedar ahí igual, perfectamente, independientemente de lo que haya hecho o no Lady Di.